Hola, espero que te encuentres muy bien. Te doy la bienvenida a mi canal. Yo soy Vivian, astróloga, herbalista y consejera ayurvédica, y hoy te voy a estar hablando sobre el signo de Aries, pero sobre todo algunas recomendaciones desde Bari Astrology. ¿Qué es Bari Astrology? Bari Astrology es una forma moderna de ver la astromedicina que incluye a los planetas transpersonales y que básicamente es una ayuda para obtener bienestar de manera preventiva a través de la nutrición y de las actividades físicas que podemos realizar pues para sentirnos mejor. Ahora, este video pues no va a ser muy largo, espero, pero lo que quiero hoy hablar un poco es sobre el ingreso del Sol en Aries y también de cómo podemos sobrellevar, digamos, un poco mejor el tránsito. ¿Qué pueden hacer las personas que tengan sol en Aries para también como que sobrellevar un poco mejor el paso del sol en Aries en este momento? Porque eh, el sol en Aries ya está acompañado de dos planetas con los que no se había topado desde hace un montón de tiempo, como son Saturno y Neptuno. Esto también trae temas a nivel físico, pero pues de eso vamos a hablar, digamos, como que en la segunda parte. Y por ahora, como que les quiero contar un poco sobre, bueno, si no saben mucho sobre astrología y si, bueno, les interesa, Aries es un signo masculino de energía cardinal, de fuego. Y lo que hace Aries en el zodiaco básicamente es quien inicia, es quien tiene este fuego de iniciación que promueve también el liderazgo y otro tipo de cosas porque está regido por Marte y Marte se expresa muy diferente estando en Aries a estando en Escorpio, porque la energía marcial de Aries se concentra más en la parte que rige, que es la cabeza, mientras que la energía del signo de Escorpio se concentra más en todo lo que tiene que ver con los órganos sexuales y la parte del colon. Entonces, ¿qué es lo que sucede con esto y por qué vale hacer la aclaración? Porque Aries, si rige la cabeza y si esta energía marcial se concentra en esta parte, eso quiere decir que la forma de actuar de alguien que tenga planetas o principalmente Sol en Aries va a ser muy diferente porque va a estar guiado por un impulso mucho más hacia la competencia, hacia la impulsividad, mientras que Escorpio pues es un poco más calculador en medio de todo a la hora de actuar, es un poco más visceral, ¿sí? En cambio, Aries dice como, pues yo me voy de cabeza, literal, a hacer las cosas y esto también pues provoca, bueno, unos niveles diferentes de estrés y otras cosas más. Pero básicamente, Aries pues es un signo, sí, que habla de la independencia, la impulsividad, está regido por el elemento fuego, es cardinal, es decir, él inicia muchos temas en el zodiaco. Y esto también da una expresión bastante valiente, ¿sí? Del signo, porque Aries es el que se lanza de primeras. Si hay un montón de gente que quiere, no sé, lanzarse de paracaídas, el primero que va a decir como si yo me lanzo va a ser Aries porque tiene primero esa impulsividad, pero también tiene como esa energía y esa fuerza para ser el primero o la primera en muchas cosas. Entonces, la energía de Aries por eso siempre va a ser eso, de iniciación, de impulsividad, coraje, valentía, que son también características propias de Marte. Ahora, sí hay un nivel, digamos, como de agresividad en el signo de Aries. Sí, si no está bien enfocado o puede ser como un violento en medio de todo. Pero esto también tiene que ver con que Aries es colérico, ¿sí? Y en la teoría de los temperamentos, el temperamento colérico pues también es eso, es como ese impulso, fuerza, acción, estimulación, ¿sí? Y si hay algo que define a Aries es la estimulación constante que necesita para mantener la atención. Si a Aries no se le está estimulando constantemente, pues va a ser perdida porque no va a estar de lleno, ¿sí? En cualquier situación. O sea, digamos, si hay algún tipo de actividad.
y esa actividad requiere tener que estar sentado o sentada mucho tiempo de manera estática, haciendo X o Y cosa que no cambia mucho, un tema muy repetitivo, pues va a generarle unos niveles de estrés, ansiedad y frustración a Aries impresionantes, porque Aries lo que necesita es eso, moverse rápidamente, ir cambiando. ¿M? Pero cambiando no en el sentido de transformar cosas, sino de la estimulación constante. Entonces, esa estimulación constante también genera desequilibrios, pero ya vamos a ir para allá. Ahora, con el tema del ingreso del Sol en Aries que se dio el día 20 ayer, pues es importante que también tengamos en cuenta que esta vez Saturno y Neptuno van a estar en conjunción al Sol en Aries, sobre todo en estos primeros grados. Cuando, cuando el Sol se encuentra con Neptuno, porque es que es el primer planeta con el que se va a topar. em, Esto sí puede traer un tema interesante con respecto a la espiritualidad, porque Neptuno pues está asociado a esto. Pero también puede haber una espiritualidad egoica. Y si hay algo que la gente describe muy así por encima de Aries, es eso. No, es que son egoístas. En realidad, no es que sea tanto el egoísmo, sino que es como están pensando mucho tiempo en sí mismos, pero es porque están compitiendo consigo mismos todo el tiempo. Y esto de la espiritualidad egoica también tiene que ver con que voy a basar mis creencias o mi filosofía en lo que yo soy, en lo que yo pienso, en lo que sí, o sea, va a ser algo muy en sí mismo. Y eso puede ser bueno, pero también puede ser malo. Y esto es algo que vale la pena resaltar también porque es que los signos no son una cosa u otra, como una polaridad total, sino que se van moviendo dentro de esas polaridades. O sea, también hay unos puntos medios. Los signos no son como, es que Aries es bravo y entonces también es impulsivo. Y es como, sí, pero hay cosas en el medio, ¿sí? Que vale la pena también resaltar. Adicional, pues su polaridad real es Libra. Em, entonces, bueno, eso también vale la pena tenerlo en cuenta. Ahora, si Neptuno nos habla de la disolución de, posiblemente estando en Aries, nos va a hablar mucho de la disolución del yo. Es decir, como, ¿y yo quién soy? ¿Yo qué quiero? ¿Yo para dónde voy? ¿Sí? Son mucho este tipo de cosas. Y como el Sol representa la conciencia, pues al unirse a Neptuno, este tipo de preguntas mucho más filosóficas y trascendentales, pues nos van a tocar. No importa si no tenemos planetas en este signo, pero para las personas que tienen planetas allí, pues va a ser aún pues, más significativo. Ahora, em, si con Neptuno en Piscis se decía que la espiritualidad pues estaba trascendiendo un poco lo físico, em, por precisamente esa connotación de Neptuno, que como que no hay límite, pues estando en Aries se va a sentir también como que si yo no hago algo, si yo no tengo forma de tomar acción, entonces eso me va a generar frustración y esa frustración viene con una pérdida de fe. Eso ya dependerá de la carta natal de cada uno de ustedes. Y para eso pues tendríamos que ver qué sucede en la carta de cada persona. Pero digamos que en términos muy generales podría ser algo así. Ahora, también se puede sentir mucha como dispersión, ¿sí? Y si el signo de Aries tiene algo es que es así también, porque quiere estar haciendo muchas cosas. ¿M? Y entonces el nivel de concentración puede ser más bajo, ¿sí? Sobre todo si se tiene un Mercurio allí. Pero digamos que aquí con Neptuno encontrándose con el Sol, tendrá que ver, o el Sol encontrándose con Neptuno más bien,
tendrá que ver mucho con esa, esa cosa de cómo actuar en consecuencia con quien se es, ¿sí? Pero sobre todo con cuál es mi filosofía, ¿m? Mi filosofía de vida, qué tanto trasciende lo que yo soy. Y no digamos como que hablándolo así a nivel global, sino como desde un punto de vista de cómo esto, cómo lo que yo creo realmente me está ayudando a que em, trascienda como que hasta cierto punto mi filosofía, que pase un poco de mí, que no se quede solamente conmigo, pero que cuando se exprese a través de mí, yo pueda también influenciar. Esto por una parte. Ahora, en el encuentro con Saturno, eh, también trae sus cosas, porque Saturno sí puede ser estructura límite, ¿sí? Pero si hay algo con Saturno en Aries es que genera esta sensación de dominación, sobre todo el control sobre la acción de otros, porque es como si yo siento que puedo dominar, ¿m? Entonces lo que voy a hacer es tomar acción para que ese dominio que quiero tener sobre X o Y cosa, lo pueda ejercer. ¿Y cómo lo puede ejercer? Esto puede ser de buena forma o mala forma, como todo, ¿sí? Y esto puede ser de manera tiránica, pero también puede ser a través de la protección y la valentía y el mando, sobre todo, porque si hay algo que tiene Aries, es esa posición de liderazgo, del yo voy al frente, y con Saturno ahí es como de yo voy al frente, pero yo también mando. ¿M? Soy una figura de autoridad. Y las personas que tengan planetas o sobre todo, como les digo, el Sol en Aries, pues van a sentir muchísimo esta influencia y van a decir, yo puedo ir al frente. ¿M? Pero para eso hay que integrar muy bien la energía de Saturno. ¿Para qué? Para no volverse personas autoritarias o para querer, sí, tener como ese control sobre los demás. Ah, si hay algo que también tiene Saturno estando en Aries es que puede generar esta cosa de ser una persona voluntariosa. Y las personas que están viviendo su retorno de Saturno en Aries van a estar muy encaminados hacia esto y van a poder liderar muchas cosas y van a poder tomar como la batuta frente a ciertos temas, sobre todo como del yo puedo ir hacia adelante, pero también puedo como generar esa sensación de protección. Si me explico, es como una forma muy interesante de que empiecen a abordar ese retorno de Saturno, de empoderarse en a sí mismos y a sí mismas, de establecer también unas estructuras, pero unas estructuras que no se disuelvan así como por la falta de estímulo, la falta de entusiasmo, la falta de que yo no puedo, o sea, como esa sensación de quiero ser la primera o el primero, ¿sí? Sino es como encaminar un poco. Hay un artículo en Substack que les escribí, si no me siguen en Substack lo pueden hacer, me encuentran en todas mis redes sociales como @herbonauta. Y hace un tiempo escribí, ya he hecho más o menos 2 artículos en el blog, pueden hacerlo, pueden suscribirse de manera gratuita también, hablando un poco más sobre el tema de Saturno en Aries, pero básicamente es eso, y como que evitar un poco la procrastinación, ¿sí? Ir hacia adelante a pequeños pasos, pero sin perder el entusiasmo, porque esa es la principal, eh, como que el tema principal a trabajar con Saturno en Aries. Es como ir hacia adelante paso a paso sin perder la motivación y el entusiasmo. Ahora, digamos como que esto ha sido un panorama súper generalizado de cómo es la entrada del Sol, ¿verdad? En el signo de Aries.
Y adicional, pues bueno, Marte en este momento se encuentra en Piscis. Y que Marte se encuentra en Piscis también nos dice como, bueno, sí, vamos a poder estructurar cosas a futuro con el Sol entrando en Aries, tocándose con Saturno, pero eh, al principio se va a sentir confuso. Y se va a sentir confuso porque Marte, regente de Aries, está en Piscis. Y Marte en Piscis no se desenvuelve fácilmente. Marte en los signos, en un signo como Piscis, pues como que la toma de acción se genera de una forma diferente, es mucho más impulsiva, pero desde el yo que estoy sintiendo, ¿sí? Eh, digamos que la toma de acción con Marte en Aries es como yo pienso esto y lo hago porque Marte, pues es el regente, pero adicional porque Aries es la cabeza. ¿M? Entonces, si lo vemos así, Marte estando en Piscis, como que Piscis rige los pies. Entonces, es como, yo sí, yo camino, pero es como un camino y yo ando y tomo acción, pero no es como calculado o algo así, no, es como simplemente ando y a lo que fluya, ¿sí? Mientras que, pues bueno, ya estando en otro signo es diferente. Entonces, mientras Marte se encuentra en Piscis, pues bueno. Esto va a repercutir también en lo que sucede en Aries y los planetas que están en este momento allí, sobre todo con el tema del Sol, porque el Sol se exalta en Aries. ¿M? Y que el Sol se exalte en Aries habla también de esto la autopercepción, la conciencia que tengo sobre mí misma o sobre mí mismo. Eh, y cómo pues Marte estando allá dice, bueno, sí, pero me siento un poco perdida o perdido, como que quiero andar, pero no sé, hay muchas opciones y no sé cuál de todas agarrar, porque esto es un mar de cosas que no sé cómo encauzar. Entonces, al principio se va a sentir un poco así, pero lo que sí va a hacer esta entrada del sol en Aries es, sí, ayudarnos a proyectar y sobre todo a entender cuáles son las cosas que necesitamos estructurar, solidificar y sobre todo limitar también a futuro. Ahora, ¿qué rige Aries? Aries rige la cabeza, sí, pero Aries también tiene otras regencias y él rige pues los huesos de la cara, los ojos, el cerebro y las glándulas adrenales. ¿M? También tiene que ver con la mandíbula, pero sobre todo con la parte superior y los dientes de la parte superior. Em, y pues digamos que las glándulas adrenales son unas glándulas muy importantes porque a partir de ellas se regula el metabolismo y también pues temas que tienen que ver con el estrés. em, y también como que dan, son unas glándulas que para la medicina china tradicional y pues también ayudan al tema del equilibrio, ¿no? De la persona. Y los riñones están regidos por Libra y estas glándulas se encuentran sobre los riñones. Pero, ¿por qué es importante esto? Porque siempre se habla de Aries y de la cabeza. Y entonces, el sol entró en Aries y no sé qué Aries y el dolor de cabeza. Y es como, no. O sea, sí y no. Porque en realidad aquí también lo que hay que tener en cuenta es este tema de las glándulas adrenales. Porque si ellas son las que ayudan al metabolismo y al estrés, y el metabolismo también hace parte de las funciones que tiene Marte dentro del organismo, em, es que hay que cuidar de manera, mejor dicho así, súper importante el tema del estrés. ¿M? Aries se puede estresar muy fácilmente cuando no está equilibrado, cuando no realiza actividad física, cuando no tiene por dónde, ¿sí? Desfogar toda la cantidad de fuego que tiene, sobre todo para las personas que tienen ascendente en Aries, ¿sí? Porque aquí los ángulos también son importantes. Entonces, este tema de lo que rige Aries en el cuerpo,
y el tema del metabolismo es que también, pues bueno, sí, o sea, estas glándulas nos hablan del cortisol y la adrenalina. Y el cortisol ahorita es la palabra de moda es cortisol, pero en realidad lo que estamos aquí hablando es que se necesita tener un manejo del estrés. Mm, Aries, al ser un signo caliente y seco, pues también hace que como que esto genere más esta condición. ¿Por qué? Porque hay una falta de hidratación. Y como todo esto también está ligado, pues, digamos, el tema del estrés y la ansiedad al sistema nervioso, el sistema nervioso necesita estar hidratado. Y para que los riñones funcionen correctamente, también necesitamos estar hidratadas e hidratados. Entonces, si hay algo importante, y aquí sí ya vienen las recomendaciones para el signo de Aries, es mantener la hidratación. Sobre todo porque en este momento Saturno está en Aries y Saturno también es seco. Entonces, los niveles de deshidratación que van a sentir las personas que tengan sobre todo Sol, Luna y ascendente en Aries, pues va a ser muy significativo. Y esto es importante tenerlo en cuenta por los próximos dos años, ¿sí? Y bueno, también el tiempo que dure Neptuno, pero es básicamente eso, manejar la hidratación. ¿Y cómo se puede hacer el tema de la hidratación? Bueno, pues hay que tomar agua, pero sobre todo hay que tomar bebidas con electrolitos, porque muchas veces el agua no es suficiente. ¿Mm? ¿Qué pasa cuando una persona tiene ascendente Aries y hace mucha actividad física? Con más razón necesita más hidratación. Es súper importante la hidratación. Las personas con ascendente en Aries pueden ser muy, muy buenas o muy buenos deportistas y pues es importante que tengan en cuenta esto. Ahora, hay que hacer un uso inteligente de los picos de intensidad que tiene Aries. ¿Y eso cómo se puede lograr? Pues haciendo eso, actividad física, pero actividad física que ayude a la persona también a liberar fuego, a liberar calor, a liberar energía acumulada. Y ustedes van a decir, no, pero pues es que las personas con ascendente en Aries o con el sol en Aries pues no tienen energía acumulada. Es que todo esto depende de dónde se encuentre Marte. Si una persona tiene, por ejemplo, un ascendente en Aries, pero tiene a Marte en Libra, pues Marte no está en la mejor posición. Entonces, ahí hay que empezar a buscar formas de ayudar a que la persona también encuentre como este equilibrio a través de su carta natal y eso se hace a través de varios astrólogos. Pero digamos que lo importante para hacer el uso inteligente de esos picos de energía ariana es hacer ejercicios de duración corta. Es decir, como por ejemplo este método que se utilizó hace mucho tiempo, que pues todavía está vigente, pero casi nadie lo usa, y es el método Tabata, que lo que hace básicamente es hacer ejercicio intenso por 2 minutos, parar y volver a empezar, parar y volver a empezar. Porque esos intervalos lo que hacen es ayudar a la persona también a tener esos picos y ayudarla a administrar muchísimo mejor la energía. ¿Qué otro tipo de ejercicio? Un ejercicio que requiera fuerza, dominio, estimulación, que sea agresivo. ¿Por qué? Porque pues, esto va a ayudar a sumarte. Ahora, el CrossFit es un buen ejercicio para esto, ¿sí? Pero también lo son las artes marciales. ¿Qué es importante para una persona o sea, con estas recomendaciones para el signo de Aries? Es la competencia, ¿sí? Realizar actividad física donde pueda competir de manera sana, donde se pueda sobre todo tener como esta capacidad de voy a competir conmigo misma o conmigo mismo, ¿sí? Entonces correr, em, participar en un torneo de karate, o sea, no sé, cosas de este estilo, donde la persona se rete a sí misma y se ponga un objetivo
donde sepa que está compitiendo contra sí misma, o sea, está tratando de llevar hacia adelante un propósito o algo para cambiar también un poco su físico, pero siempre en pro de ir compitiendo como consigo mismo cada vez más, sin llevarlo al extremo y sin llevarlo a la obsesión o sin llevarlo al tema del perfeccionismo o este tipo de cosas. Aquí lo importante es hacer actividad física, pero actividad física que realmente ayude a la persona, que debe evitar también un poco las personas que tienen el sol en Aries, y es la cafeína, las bebidas extremadamente estimulantes, las bebidas que contienen taurina, porque pues esto lo que va a hacer es acelerar más a la persona. Y realmente la idea con Aries es que pueda administrar su energía y que la pueda administrar en pro de algo que le traiga un beneficio, no solamente a nivel físico, sino también a nivel mental. ¿Para qué? Para que no tengan esta cosa de que se le calienta la cabeza, ¿sí? Que a veces cuando nos referimos a esto así como coloquialmente hablando, decimos, ah, es que tiene la cabeza caliente, sí, porque Aries puede ser muy así, se le calienta la cabeza, pero así como se calienta, así como se prende, también se puede bajar fácilmente. ¿Por qué? Porque la llama de Aries es una llama que no puede tener, o sea, no tiene esta capacidad de persistir, es la que enciende, es la que arranca, es la chispa. ¿Mm? Entonces, mantener esa chispa es lo que va a ayudar a la persona a saber, pues tener una mejor calidad de vida. Y esto se puede hacer también en base a em, no solamente el ejercicio físico, sino también la estimulación a nivel mental. Una persona con el sol en Aries o ascendente Aries necesita también estímulos mentales, pero estos estímulos no pueden ser como voy a ver mi celular y voy a estar haciendo swipe todo el tiempo eh, para distraerme, porque el exceso de pantallas es malísimo para las personas que tienen, sobre todo ascendente y sol en Aries, Mercurio en Aries. Es demasiada información, ¿sí? Que puede llegar a un punto en el que la persona también diga, uy, me saturé, se me saturó la cabeza. Aries también rige parte del cerebro. Así que por esto estimular de manera adecuada también es importante. Eh, ¿Y esto cómo se puede hacer? Siempre puede ser a través de algo que implique táctica o estrategia. Los juegos de mesa que tienen que ver con tácticas y estrategias son muy buenos para esto. Ahora, para el tema de la astronutrición. Digamos que con la astromedicina todo depende de los grados en los que se encuentran los planetas o en el que se encuentran los ángulos. Eh, pero digamos que a nivel general es muy importante el tema de de la hidratación, como les decía hace un momento, el uso moderado de la cafeína, pero también es bueno priorizar el consumo de proteína. Los signos que están regidos por Marte necesitan proteína, ¿m? Sobre todo Aries. eh, un consumo de proteína, principalmente porque la persona ariana va a querer hacer de todo y así como gasta energía, necesita consumir energía. Entonces, para eso el consumo de proteína es importante, ya sea animal o vegetal, pero principalmente proteína animal. Mm, las personas que tienen estas posiciones en Aries y sobre todo la luna en Aries, también necesitan consumir alimentos que sean frescos. Los temas de los ultraprocesados son lo peor para una persona ariana, sobre todo para quienes tienen la luna en Aries. Entonces, sí, la idea es, eh, digamos, como que tener una alimentación un poco más consciente. Hay que evitar este tipo de cosas, las cosas que sean demasiado estimulantes, pero sí utilizar cosas más refrescantes, es decir, comer cosas que tengan, por ejemplo, el pepino es muy bueno.
el celery o lo que se llama apio también. Em, los vegetales que tengan un sabor principalmente astringente. Es decir, desde Ayurveda decimos que los sabores astringentes ayudan a pacificar y dar tono a los tejidos. Es un sabor que también, pues, como que ayuda a que la persona tenga estructura, no solamente a nivel físico, sino también a nivel mental. Entonces, por ejemplo, el brócoli es muy bueno. Y todas las personas deberíamos consumir vegetales, sí, es verdad, pero hay personas que necesitan consumirlos más, en mayor medida, y esas son las personas, por ejemplo, arianas. ¿Qué otra cosa es importante aquí? Em, el uso de hierbas, sí, se puede hacer desde el astroherbalismo. Podemos manejarlo pues, de formas diferentes, pero entre una de las formas en la que podemos trabajar, digamos, el tema de Aries es con algo que vaya, o sea, que no sea similar a la energía del signo. Es decir, si estamos hablando de Aries, pues debemos usar hierbas relajantes, pero que sean solares, como la manzanilla. La manzanilla es una planta lunar, pero también tiene una carga solar importante, pero es muy buena para el signo de Aries. También se puede consumir, por ejemplo, pasiflora. ¿Por qué? Porque Neptuno, estando en Aries, va a generar unas alteraciones del sueño en los años en los que esté allí, bien considerables. Así que esto también va a ser bueno, sobre todo si tienen problemas para dormir durante pues, este tránsito y este paso por ahí de Neptuno, que va a durar un montón de tiempo, pero que para precisamente eso es Variostrology, para tener prevención. También se puede utilizar otro tipo de hierbas que también sean relajantes, como el toronjil, como también posiblemente esto dependerá muchísimo de cómo están los planetas, como les decía hace un rato, en la carta natal en Aries, los grados en los que se encuentran para poder hacer, digamos, como que un análisis más personalizado sobre cuáles son las hierbas, cuáles son los alimentos, qué tipo de rutinas, cómo, cuándo y dónde hacer este tipo de cosas. Pero digamos que a nivel general sería esto. Em, hay algo también importante y es que como Aries es quien da el inicio y el cambio de estación, estos cambios de estación siempre también son buenos para empezar a hacer temas de desintoxicación, de, pues bueno, liberación y demás. Aquí también es bueno que hace unos días les compartí un video hablando sobre el aloe vera. El aloe vera es una planta regida por Marte y aquí podríamos decir que estaría trabajando de lo similar con lo similar, que es básicamente el principio de la homeopatía. Pero la aloe vera está regida por Marte, pero también tiene una importante regencia lunar. Y aquí lo que se puede hacer para una persona que tenga estas posiciones en Aries es tomar aloe vera. ¿Cómo lo puede tomar? Se puede tomar en ayunas, se puede utilizar un cuarto de vaso de agua con una cucharada de aloe vera. El vaso de agua tiene que estar tibio con una cucharada de aloe vera. Eso se toma en ayunas y esto se puede hacer más o menos por unos 15 días y va a ser muy bueno porque es una forma de depurar el organismo, ayudar al hígado, depurar el colon y sobre todo ayudarnos a liberar la carga que tenemos de la estación anterior, en este caso para las personas que están en el hemisferio norte de el invierno. Entonces, bueno, esas serían las recomendaciones que tengo para el día de hoy. Espero que les gusten, espero que también hayan aprendido hoy algo nuevo, algo interesante sobre el signo de Aries y sobre las regencias, sobre estas correspondencias que tiene con el cuerpo y sobre todo que estas recomendaciones les sean de ayuda. Así que ya saben, si tienen preguntas me las pueden dejar aquí abajo, ustedes saben que siempre las leo y si les gusta este video, pues ya saben.
suscribirse, dar like, compartir y todo esto para que me sigan ayudando a seguir, pues, compartiéndoles más información sobre todos estos temas de astrología, herbalismo, ayurveda y demás. Les deseo un feliz día, muchas gracias y nos vemos pronto. Chao, chao.